Me sugiere sobre todo problemas a resolver, ¿no? Porque en realidad una de las cosas, de las conclusiones que uno extrae de un encuentro como este tipo es que fundamentalmente lo que hay son preguntas y lo que hay son interrogantes. En saberse plantear los interrogantes está al principio de las respuestas, ¿no? Pero decía el poeta inglés Auden que todos nuestros libros de texto nos engañan, ¿no? Bueno, pues bien, la geografía, como casi todas las ciencias humanas, hablando del concepto de territorio en este caso, nos engaña, la cartografía nos engaña, todos los mapas lo han hecho, ¿no? Los mapas siempre tienen colores uniformes para señalizar situaciones muy diferentes, muy heterogéneas, tanto desde el punto de vista orográfico como cultural, ¿no? En desentrañar, en descifrar esos engaños, precisamente logramos extraer las primeras certezas, no ya verdades, que eso ya sería un poco soberbio por nuestra parte. Entonces, en este caso es muy interesante ver cómo la idea de territorio que han transmitido los distintos participantes ha sido una idea muy diferente, que en algunos casos ha puesto el foco sobre entornos rurales, por ejemplo, muy apartados, casi en peligro de extinción o incluso extintos en algunos casos, como han sido calificados, y en otros casos, acabamos de verlo, se ha puesto el foco sobre un lugar de efervescencias culturales muy urbanas que están surgiendo, que están naciendo y que cada vez van a más. La propia idea de ciudadanía también es un concepto un poco complicado de definir, porque ¿cuál es la ciudadanía o el concepto de ciudadanía que se tiene precisamente en ese entorno urbano y cuál es el que se tiene en un lugar absolutamente apartado, en pueblos de 20 habitantes, como algunos de los que se han estado hablando en la jornada de ayer, con experiencias muy ricas desde el punto de vista cultural y patrimonial? Bueno, pues eso, fundamentalmente es un asunto del que da gusto hablar porque realmente estimula, pero estimula precisamente por los interrogantes, ¿no? Es un viejo lema de la vieja nueva museología, es un lema acuñado a principios de los 70 cuando los museos se reinventan a sí mismos en la primera gran crisis museística del siglo pasado, del siglo XX, y empezaron a hablar de los museos sin muros. Los museos tenían que ser lugares donde, en lugar de encerrarse en esa especie de imagen de sitio polvoriento y lleno de sabios barbudos, como todavía el estereotipo ciudadano a veces los coloca, pues salían al exterior, ¿no? Y el problema es que al pasar unas cuantas décadas, fundamentalmente desde mediados de los 90 y principios de este siglo XXI, ese viejo lema, ese adagio de los museos sin muros se convirtió en algo tan perverso como los muros sin museo, y es que al final acabamos levantando edificios que les llamábamos museos, pero que en realidad eran solo muros, eran solo una especie de bibelots o de grandes esculturas donde lo que resonaba era un hueco en el que meter cosas que no sabíamos muy bien si por designación de una aduanera, como acaba de decir nuestro compañero Ferran, debían ser consideradas productos culturales o no. Eso, bueno, pues hoy en día, con el final de esa burbuja museística, pues ha significado que volvamos, curiosamente, y por eso digo que es muy significativo, a recuperar esos presupuestos de aquella nueva museología de los años 70, pero con un nuevo lenguaje. Al final la cultura siempre vuelve a los mismos temas, pero lo hace con distinto vocabulario, con distinta prosopopeya, si quiere uno decirlo, ¿no? Y ahora hablamos pues de cosas como ciudadanía, como empoderamiento, etcétera, cuando en los años 70 hablábamos de sociedad o hablábamos de toma de posesión de las herramientas culturales. La burbuja inmobiliaria, que es la que todo el mundo conoce, tiene sus correlatos en otro tipo de burbujas a menor escala que en el terreno de la cultura también existen, ¿no? Igual que en la Edad Media las ciudades europeas competían por tener la catedral gótica más grande, más alta sobre todo, hasta, insisto, la catedral de Beauvais, que es la última y se desploma porque alcanza una altura imposible de sustentar con los medios arquitectónicos disponibles. Bueno, pues ha habido también en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI una burbuja museística que básicamente ha consistido en la construcción o en la fabricación de infraestructuras para las que en ocasiones no se había pensado un destino realmente conectado con la ciudadanía, con lo que hoy llamamos ciudadanía, ¿no? Hoy en día esas infraestructuras están siendo colonizadas precisamente por la ciudadanía para darles un sentido diferente, y por otra parte ello ha provocado un redimensionamiento de todo el panorama cultural español, en el caso de los museos, porque cuando empezaron a nacer todos estos
perdón por la expresión, monstruos, digamos, de museos nuevos, pues los museos tradicionales, los que estaban de siempre, los viejos, pues empezaron a estar un poco arrinconados, un poco marginados, y nos encontramos con que bueno, pues el foco de atención se desplazó hacia las novedades, dejando a un lado los museos que, por otra parte, custodian una gran masa de ese patrimonio cultural que los da sentido. Por eso hablaba antes de los muros sin museo, ¿no? Esto yo creo que esta lección creo que más o menos está aprendida, aunque a veces no del todo, porque todavía sigue habiendo comportamientos políticos relacionados con ese tipo de planteamiento, pero hoy en día nos faculta para poder pensar que esos escenarios deben estar llenos de un contenido que tenemos que elaborar. Por lo tanto, ahora los agentes culturales estamos, si queréis decirlo así, pensando más en los contenidos que en aquellos continentes que en muchos casos pues eran un poco huecos, ¿no? Lo local tiene varias ventajas y algún defecto, por supuesto, como todo, ¿no? Algunas de las ventajas son que, por una parte, la única manera de enfrentarse, digamos, a los problemas y a las amenazas de la globalización, que por otra parte tiene también cosas positivas, todo hay que decirlo también, es precisamente el distinguirse, el intentar promocionar los valores propios para no extinguirlos, porque las soluciones unívocas, si se acaban convirtiendo en únicas, acaban por bueno, pues no responder a los problemas nuevos. Es lo que pasa pues en la agricultura, cuando de repente uno tiene solamente un tipo de trigo y ese trigo tiene una enfermedad y entonces se queda sin trigo. Hay que tener esa variedad biológica que nos permita afrontar futuros problemas que desconocemos todavía. Bien, pues la defensa de esa variedad biológica está en lo local, la defensa de esa diversidad que nos permite ser fuertes ante un futuro que nadie sabe cómo será, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo local es digamos, es una ventaja. También lo es en el sentido de que es lo que podemos ofrecer al mundo. ¿Qué otra cosa vamos a poder ofrecer a los demás si no es precisamente esa diversidad y esa identidad que es nuestra y solamente nuestra? En ese sentido, por ejemplo, era muy habitual en esos tiempos de la burbuja el oír que todos los ayuntamientos querían tener un museo porque eso iba a traer mucho turismo y además iba a arreglar las finanzas de la localidad. Bueno, pues muchos compañeros y yo les decíamos, no, esto no va a arreglar nada. No va a arreglar nada. Lo importante de mantener el patrimonio propio o de crear un museo es porque es lo tuyo y porque hay que defenderlo, pero no porque vaya a dar una rentabilidad económica que quizá la pueda dar, pero que no es su principal motivo, ¿no? Entonces, todo esto es positivo. Luego también hay una parte negativa, y es que lo local puede ser, digamos, una cierta tendencia autista a centrarte un poco en lo que tiene y una pérdida de perspectiva. En los museos tradicionales, por ejemplo, lo vivimos a menudo con las reivindicaciones localistas. No, pues queremos tener esta pieza que es de mi pueblo, ¿por qué está en tal otro sitio y no está aquí? Bueno, pues esas cosas hay que explicarlas bien. Lógicamente ya no se trata de hablar de centralismos y periferia, que no es el terreno, sino de hablar otras cosas, y es que las necesidades muchas veces de tipo conservativo, pero también de tipo interpretativo del patrimonio solo se pueden atender en determinados centros, independientemente de que esos centros están obligados a devolver al territorio de alguna manera toda esa representación que tienen de él, ¿no? Pero lo local es la única forma de presentarse ante el mundo. Uno cuando se presenta ante un extraño siempre dice su nombre, pero también dice, pues yo soy de tal sitio. Bueno, pues esa es la carta de presentación que las instituciones culturales también tienen que ofrecer, ¿no? Estas polémicas están siempre, la historia de los museos está llena de ellas, cualquier museo que uno mire, ¿no? Los mármoles de Elgin en el Museo Británico son reclamados por el gobierno griego desde siempre, y el Museo Británico en sí mismo es el menos británico de los museos, porque realmente lo que hay británico es muy poquito, ¿no? En el caso de la Dama de Elche sucede lo mismo, pero podríamos escoger cualquier pieza del Museo Arqueológico Nacional. Claro, si lo que queremos es tener un museo arqueológico que representa al país, que representa al Estado, al actual Reino de España, tenemos que considerar que tiene que haber allí precisamente elementos que representen a todo el Estado, y uno de ellos es la Dama de Elche.
Si queremos deshacer eso, entonces empezamos a deshacer todas las cosas, porque es un efecto dominó o una caja de Pandora que una vez abierta ya nadie puede cerrar, porque empezamos por la Dama de Elche, pero continuamos por un montón de elementos más. Con el Guernica pues pasa otra cosa también parecida, pero en el caso del Guernica además es mucho más curioso porque el Guernica jamás ha estado en Guernica, que es un asunto que tiene también su miga. Bien, todo esto es política cultural. Esto no tiene nada que ver, o sí tiene que ver con los museos, pero tiene que ver con cómo entiende los museos el Estado, que es una cosa muy diferente. Si el Estado atiende a la necesidad de tener un museo que represente la historia del país desde sus más remotos orígenes hasta prácticamente la fundación del propio museo, como es el caso del Arqueológico Nacional, entonces es lógico que allí estén determinados objetos. Si esa opción museística, que ya tiene muchos años, pero que sigue vigente, porque la actual remodelación y su éxito y su calidad lo demuestran, pero si se entiende que no es así, pues entonces a lo mejor habría que desmembrar ese museo y cancelarlo. Pero eso, insisto, es una cuestión de óptica respecto a lo que queremos hacer con nuestro patrimonio. Nuestra cultura ha convertido las marcas en una especie de espíritu, de concepto que tiene una interpretación mucho más allá de lo físico, ¿no? Si tú hablas de Armani o hablas de Nike o hablas de cosas así, entonces ya te remite a una especie de concepto mental que no tiene a veces incluso nada que ver con el producto, porque las marcas lo preceden, ¿no? Y en el terreno de los museos es muy curioso porque ha empezado ya hace unos cuantos años, a partir del MoMA, que creo que lo mencionabas antes, del Met o de todos estos, y se ha convertido de alguna manera, aparte de la economía del lenguaje que suponen, en una forma de no llamar a las cosas por su nombre. Fijaos, el caso más curioso de hace unos cuantos años fue el Museo del Hombre de París, cuando se trasladó a la ribera del Sena, muy cerca de la Torre Eiffel. Estaba en Trocadero antiguamente, también muy cerca, y claro, Museo del Hombre era un nombre ya políticamente incorrecto, porque del hombre no, de la mujer, y de qué hombre, en fin, era un nombre un poco ridículo, pero empezaron a debatir los posibles nombres de este museo y al final, como no había ninguno que respondiera a lo que se quería decir, al final se acabó llamando el Museo del Quai Branly, que es el lugar donde está, que es el nombre del sitio, de la calle, para entenderlos, ¿no? Porque tenemos una auténtica dificultad en el terreno de las instituciones culturales en llamar a las cosas por su auténtica denominación, por si nos dejamos fuera y porque además las palabras ya no nos sirven para conceptos que muchas veces son elásticos. Con lo cual lo que hacemos es inventarnos un nuevo nombre, porque MACBA o MUSAC o cualquier otro de estos acrónimos son primero un acrónimo, pero al final acaban siendo un nombre con el que identificamos una forma de comportarse, una institución, un museo, un centro, con lo cual se acaban convirtiendo en una palabra, ya no son un acrónimo solamente, ¿no? Y con ellas evitamos llamarle, por ejemplo, Museo de Arte Contemporáneo. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que dirá, no, perdón, es que esto no es un museo. Porque, por ejemplo, el MUSAC en León, que es la ciudad donde yo vivo, no se comporta como un museo, sino que se comporta más bien como un centro de arte, porque no tiene una exposición permanente, que es una cosa que caracteriza a un museo, con lo cual no podría llamarse museo, o si lo hiciera podría recibir muchas críticas. Entonces ya no es un museo, no es un centro de arte, es el MUSAC, que es otra cosa diferente, ¿no?